A continuación vamos a abordar temas relacionados con representación de palabras a funciones. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos dos problemas. Lo que se pretende es que a partir de los problemas podamos expresarlos como una función, ¿cierto? Y bueno, dar respuesta a las preguntas que en cada uno de los problemas se indican. Entonces, tenemos el primer problema. Nos dice el producto de dos números. La suma de dos números no negativos es 5. Expresa el producto de uno y el cuadrado del otro como una función de uno de los números y cuál es su dominio. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a expresar los datos que me está suministrando el problema. Y en cada una de las frases vamos a verificar qué expresión, ¿cierto?, podemos modelar para ir dándole solución al problema como tal. Entonces, el primer dato que ustedes observan allí es que nos están diciendo, miren, la suma de dos números no negativos, ¿sí? Entonces, vamos a darle x, ¿cierto?, que es un número, y y, que es otro número. Ya sabemos que la condición no debe ser no negativos y ya les va a expresar cuál sería pues ese indicador para que lo tengamos en cuenta. X más y debe ser igual a, cuando dice es igual a 5, ¿cierto? Acá nos dicen que es igual a 5. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir? Aquí expresado como una desigualdad, que esos valores de X deben ser sí o sí mayores que 0, ¿cierto? Mayores que 0. Y ese otro número también en la condición de la frase nos están diciendo que debe ser también mayor que 0, o sea, números positivos. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es que expresamos que y es mayor o igual que 0, ¿cierto? Esas son las condiciones, la primera condición que nos están dando, ¿verdad? Ahora nos están diciendo, expresa el producto de 1, ¿sí? Entonces para esto vamos a llamar la ecuación número 1, ahora vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces nos están diciendo, expresa el producto, entonces vamos a llamar el producto como P, ¿cierto? Entonces nos dicen a nosotros, expresa el producto de uno y el cuadrado del otro como una función de uno de los números. Entonces aquí yo digo, bueno, el producto de 1 de x por el cuadrado de otro elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sí? De acuerdo a esta condición. Y ahora nos dice el cuadrado del otro como una función de uno de los números. ¿Cuál es su dominio? Bien, entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a expresar, ¿sí?, ese producto pues como una función. Entonces tenemos acá P, que aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a expresar la función en función de X, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Entonces lo que hacemos nosotros es que llamamos la ecuación número 1, ¿sí? Vamos a llamar la ecuación número 1 y vamos a despejar Y. Entonces aquí tenemos nosotros que X más Y es igual a 5, despejamos, Y es igual a 5 menos X, como ustedes están observando aquí, y ahora lo que hacemos nosotros es que vamos a llamar la ecuación número 2, que es el producto, ¿cierto? Entonces sería esto igual a X por Y, ¿sí? Pero Y, ¿quién es? De la primera ecuación nosotros hacemos aquí una sustitución, entonces aquí abrimos paréntesis, elevado al cuadrado, y Y es 5 menos X, ¿sí? Entonces, seguido, ¿qué se hace? Pues aquí viene un manejo de tipo algebraico, en donde nosotros pues vamos a dar vamos a modelar, ¿sí? Entonces vamos a colocar P en función de X, ¿sí? Si a ustedes se les mencionara que la expresáramos en función del otro número, sí podemos hacer ese ejercicio, pero la idea es que, como ustedes pueden observar, es un manejo de tipo pues algebraico, ¿sí? En este ejemplo que les estoy presentando es en X, pero también se puede expresar en función de Y, ¿sí? Entonces aquí esto sería igual, resolvemos el binomio, entonces sería el primer término elevado al cuadrado, que sería 25, menos dos veces el primero por el segundo, que sería 10x, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado. Luego, el producto en función de x es igual, aplicamos la distributiva, me va a quedar que esto es 25x, menos 10x al cuadrado, más x a la 3, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos la expresión, ¿cierto? Como nos estaban pidiendo a nosotros, ¿sí? De
del producto de dos números, ¿cierto? En función de x. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? Los valores que toma x. Entonces, acá estamos observando que son valores mayores o iguales a cero. Entonces, el dominio, ¿sí? De p de x es igual, entonces acá colocamos intervalo cerrado de cero hasta infinito, ¿sí? Porque pues esa es la condición que nos están dando. Ahora vamos a darle solución al otro problema que pues se está indicando. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema habla de la cantidad de valla. Entonces, el problema nos indica, un ranchero desea cercar un terreno rectangular cuya área es de 1000 metros cuadrados. El terreno será cercado dividido en porciones iguales mediante una serie paralela a dos lados del terreno. Expresa la cantidad de valla usada como una función de la longitud de uno de los lados del terreno. Y pues bueno, aquí nosotros estamos viendo la ilustración, ¿cierto? De las situaciones. Aquí está pues el terreno rectangular, ¿cierto? Y pues vamos a observar el perímetro y sus respectivas variables. Ahora, a partir de esta representación y el enunciado del problema, vamos a empezar a establecer pues los datos del problema que yo voy a indicar. Y pues vamos a establecer aquí, vamos a poner otro color. Aquí tenemos el punto número 2 y cuáles son los datos que me están dando. Entonces acá colocamos datos. Entonces, la primera parte que nos está diciendo que el área total del terreno es de 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Ahora, recordemos algo y es que para hallar un área, ¿sí? Entonces vamos a recordar esa ecuación, nos está diciendo que el área es igual a la base por la altura. Entonces el área total de todo este terreno pues es la base, ¿sí? Entonces vamos a observar aquí la longitud de este punto a este punto, aquí me está indicando que es x, ¿cierto? Multiplicado por la altura, ¿sí? La altura que es esta dimensión de este vértice a este otro vértice que es y, entonces y. Pues aquí nosotros tenemos ya el área. Ahora, en el enunciado del problema también nos están diciendo, vamos a observar que el terreno será cercado, dividido en porciones iguales mediante una serie paralela a dos lados del terreno. Expresa la cantidad de valla usada como función de la longitud de uno de los lados del terreno. Entonces, como nos están hablando de un cercado, quiere decir que es de pues, la cantidad de valla que vamos a necesitar para cercar todo este terreno. Entonces, analizamos pues el diagrama, ¿cierto? Acá tenemos nuestra valla. Y bueno, vamos a analizar inicialmente la longitud de la base, ¿sí? Para hallar o determinar el perímetro. Entonces decimos acá que el perímetro que se va a necesitar para acercar esa valla sería, tenemos acá la base que sería de este vértice, aquí me indica que es x, pero acá también está. Entonces quiere decir que es dos veces x, ¿cierto? Más, ya tenemos esas longitudes, más, entonces acá vemos la altura, aquí tenemos esta altura, tenemos también esta altura, ¿y cuántas veces se repite esa longitud? 3 veces, más 3y. Entonces, como ustedes pueden observar, ya lo que hicimos acá nosotros es plantear, pues, la expresión que modela el perímetro de ese terreno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a expresarla en función bien de la base o bien de la altura, ¿cierto? En esa orden ideal, pues vamos a expresarla en función de x. Entonces, para ello, nosotros ya conocemos el área. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá, vamos a decir que el área, recordemos que esta área equivale a 1000. Entonces, aquí vamos a colocar 1000 es igual a x por y, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nosotros podemos hacer? Aquí ya tenemos pues una ecuación que fue sustituida y aquí ya tenemos nosotros la otra ecuación que vamos a expresar acá, la otra ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos expresarla, ¿sí? Aquí vamos a utilizar el perímetro, ¿sí? Perímetro en función de x, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sustituir, ¿cierto? La ecuación 1 a la ecuación 2. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es que llamamos la ecuación número 1 y vamos a despejar y. Ya nos va a quedar que 1000 es igual a y pues como estamos despejando, entonces la x pasa a dividir. Muy bien, y ahora nosotros ¿qué hacemos? Pues sustituimos. Entonces acá colocamos perímetro
en función de x sería igual a 2x más 3, pero ¿cuánto vale y? ¿Sí? Entonces sabemos que vale, entonces aquí vamos a colocar 1000 entre x, ¿cierto? Listo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a arreglar la expresión realizando pues las operaciones que se indique para poder expresar la función en el perímetro en función de x. Entonces me va a quedar que es 2x más 3 por 1000, me va a quedar que es 3000 entre x. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a arreglar la expresión como tal para que nos quede mejor representada, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el color, vamos a poner este, ¿sí? Entonces tenemos acá que p de x es igual, ahora esta x, aquí tiene denominador 1 porque es un número racional, entonces multiplicamos 1 por x, ¿cierto? Y aquí colocamos el vínculo, multiplicamos 2x por x, me queda que es 2x al cuadrado, estamos multiplicando en cruz, ¿cierto? En cruz, aquí estamos utilizando eh, suma de racionales, ¿sí? Y aquí multiplicamos aquí más, como indica aquí la operación, por 1 por 3000, pues aquí nos va a dar que es 3000. Bien, y acabamos de encontrar el modelo, ¿cierto? Que corresponde a la función del perímetro en función de x, o sea, en función de la base, como ustedes ven acá, sería 2x al cuadrado más 3000 entre x, y esta sería la solución. Ahora, también podemos expresar en función de y. Pues también hay que tener en cuenta que la expresión nos va a cambiar, entonces, pero la idea es que ustedes tengan en cuenta el proceso y el manejo algebraico que se dio para poder hacer bien la representación en caso de que pues en algún problema se les pida este tipo de despejo, de situación o representación de la función. Bien, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.